mis hermanos, buenos días. Buenos días. Amén. Damos gracias al Señor por un día más, de estar juntos, de compartir la cena, de venir a la palabra del Señor. Señor nos ayude. Vamos a continuar, Dios mediante, estudiando la epístola de Pedro. Vamos a continuar en el capítulo 2, desde el versículo 4. Vamos a hacer una lectura general de cómo dice. Entonces, primera epístola de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 4 dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Sabemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor. Úngenos para hablar, úngenos para escuchar. Señor, habla lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Sé tú ayudándonos, Señor, en esta palabra tuya, que todo sea para edificación, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, recordábamos que la vez pasada habíamos estudiado, ¿sí?, los primeros versículos del capítulo 2, ¿no? Pero habíamos dicho unas cosas antes. Habíamos dicho, por ejemplo, que esta carta era escrita para personas, ¿sí?, que habían sido desterradas. Algunas estaban siendo perseguidas, ¿no? Los hermanos estaban siendo perseguidos. Esta carta está escrita para aquellos que están lejos, en teoría lejos de casa, para aquellos que no están en su hogar, ¿no? Porque estos hermanos habían tenido que huir por causa del testimonio del Señor. Y veíamos que el Espíritu quería que, a pesar de que estos hermanos estaban viviendo ciertas aflicciones, ciertas dificultades, ciertas persecuciones, ¿sí?, habían ciertos problemas, aún así el Espíritu como que estaba diciendo por esta carta: más aún así pongamos nuestros ojos en la esperanza viva, pongamos nuestros ojos en la herencia del Señor, pongamos nuestros ojos en la salvación que viene. Y mientras hacemos eso, el Espíritu también nos está llamando a tener una vida santa como nuestro Padre Santo. Nos está llamando a desechar, ¿no?, toda inmundicia, toda envidia, toda carnalidad. Nos está invitando a que no pongamos nuestros ojos tal vez en la prueba, en la dificultad, y ni siquiera en nosotros mismos, sino pongamos nuestros ojos ¿en quién? En el Señor. Porque uno de los retos que nosotros tenemos como creyentes es, a pesar de que las cosas vayan bien o las cosas vayan mal, que nuestros ojos no se quiten del Señor. Y en este llamado, pues, entonces, entre la santidad y la carnalidad también, que eran las últimas cosas que estábamos viendo, que estudiamos la vez pasada, aparece entonces aquí en el versículo 4 y dice: acercaos a él.
Hermanos, acercarse al Señor hoy en día es un privilegio, porque en la antigüedad no cualquiera podía acercarse a la presencia del Señor, ¿sí? Y de hecho, si nosotros leemos, por ejemplo, en Éxodo, si vamos allá a Éxodo 19, capítulo 19, todo este capítulo hay algo muy, muy importante, ¿no? Es como la manifestación del Señor, ¿sí? En el monte Sinaí. Y esto solo lo vamos a leer como para que tengamos en cuenta cómo era en la antigüedad. Porque a veces nosotros creemos que acercaos es cualquier cosa. Y hoy es un gran privilegio. Dice Éxodo 19:17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo, ¿para qué? ¿Qué dice ahí? Recibir a Dios. Para recibir a Dios. O sea, la idea de este momento era que el pueblo pudiera estar con Dios. Porque recordemos que aún desde la eternidad, lo que hay en el corazón de Dios es que el hombre esté cerca de Dios. Por eso lo creó, por eso lo puso en un jardín, por eso dice que en ese jardín Dios caminaba en ese jardín y hablaba con Adán y con Eva. Dios siempre ha querido estar cerca de nosotros. Pero bueno, sabemos qué pasó con el pecado, ¿no? Y la vez pasada estudiamos algo de la ley del pecado también, porque el pecado nos aleja de Dios. Pero mira que acá hay una escena. Moisés saca del campamento al pueblo para recibir a Dios, ¿sí? Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Yahvé sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahvé a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Yahvé dijo a Moisés, mira, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahvé, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Yahvé, para que Yahvé no haga en ellos estragos. Moisés dijo a Yahvé, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Ay, hermanos, la santidad del Señor es algo tan grande, tan sublime, con tanto honor, hermanos, que tenían que haber límites, ¿sí? No cualquiera podía acercarse a donde estaba la presencia del Señor, porque seguramente esta santidad, esta gloria que iba a hacer estragos, aún con los animales con el que se acercara al Señor, porque la presencia del Señor es algo temible, es algo lleno de una gloria tan grande, hermanos, que el Señor tiene que poner límites. Y así era en la antigüedad. No cualquiera podía subir al monte, que era allá donde estaba la presencia. No cualquiera podía acercarse. Y más adelante, cuando ya está aún el tabernáculo, el templo, no cualquiera podía entrar al lugar santísimo, ¿sí? Recordemos que en un comienzo estaba el tabernáculo, ¿cierto? Como esta carpa gigante que tenía, ¿sí?, el lugar, el atrio, luego tenía un lugar santo, tenía un lugar santísimo, luego eso evolucionó al templo, y el templo, ¿no?, también tenía el atrio en el cual cualquiera podía entrar, luego estaba el lugar santo, pero dentro del lugar santo estaba el lugar santísimo, y en el lugar santísimo se guardaba un arca, y esta arca representaba la presencia de Dios en la tierra, y no cualquiera podía entrar ahí. El sumo sacerdote una vez al año podía entrar. O sea que cuando estudiamos el Antiguo Testamento vemos que no cualquiera podía acercarse allí, a aquel lugar que Dios había designado donde estaba su presencia. Pero ahora nosotros sabemos, ¿sí?,
que el Señor ha hecho una obra maravillosa y ahora nosotros tenemos precisamente esa entrada al Señor. Dice en Hebreos 10:19, porque así como en el primer capítulo de Pedro hablaba de que ahora nosotros que fuimos rescatados por la sangre de Cristo, ¿sí? Porque es por la obra del Señor que estamos aquí, que estamos vivos, ¿sí? En Hebreos recordemos este pasaje muy famoso, en Hebreos 10:19. Así que, hermanos, después de llevar algunos capítulos hablando de la obra de Cristo, dice, teniendo ¿qué? Libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Porque ahora nosotros podemos acercarnos a la presencia de Dios porque hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Como estudiamos la vez pasada, porque hemos nacido de nuevo y ahora somos de una simiente incorruptible. Antes no se tenía la libertad. Precisamente el propio Señor, el propio Dios tenía que decir que no traspasen los límites, porque hay un límite, ¿sí?, para acceder a esa santidad. Pero ahora tenemos la libertad, hermanos. Y por eso también Pedro acá dice, acercaos a Él. Pero entonces Hebreos dice, ¿no? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, mira, que Él nos abrió. Fue el Señor quien abrió otra vez la puerta a la comunión con el Padre, a la comunión al trono de Dios, a la presencia de Dios, a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que dice, acerquémonos. Inclusive aquí escribe cómo hay que acercarse. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Se acuerdan que antes habíamos dicho, desechando pues, ¿no? Desechando pues toda malicia, todo engaño. Pues ese desechando es este mismo pasaje que dice purificados y lavados. Porque, hermanos, que la puerta esté abierta, que ahora podamos entrar al Señor, ¿sí? No significa que vamos a entrar como queramos, porque ahí sigue la misma santidad que estaba aquí expresada en el Antiguo Testamento, que la tierra temblaba, que el monte estaba lleno de fuego. Es la misma santidad. Es la misma santidad. Mas aún así hay una invitación. Y aquí dice que tenemos la libertad. Y esa palabra libertad también se traduce confianza. Porque imagínense, hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se iban a acercar a ese monte? ¿Con qué confianza se iban a acercar si sabían que iban a morir? Pero acá dice que tenemos confianza. Entonces dice, acercaos a Él, ¿qué? Piedra viva. Ay, hermanos, ¿y por qué? Porque es que el ser humano, porque es que nosotros como iglesia tenemos que acercarnos al Señor, hermanos. Que recordemos que en Colosenses dice que por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en las tierras, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, ¿a dónde más podemos ir? Si todas las cosas son en Cristo y para Cristo. En Él fueron creadas. Por eso Él es la piedra viva. Por eso Él es el soporte, la base, el sustento de toda la creación. Porque nada puede existir y seguir existiendo si no es porque Cristo está vivo. No podemos acercarnos a nadie más, a ningún santo, entre comillas, a ningún ángel, arcángel, porque no, hermanos, todas las cosas fueron creadas en Él. Y aún nosotros, cuando nacimos de nuevo, nacimos en Él. ¿No le parece eso precioso y maravilloso? El Dios Todopoderoso, a Él es que tenemos que acercarnos.
la piedra viva. Tenemos un Dios vivo, hermanos. No tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios que habla, un Dios que está reinando, un Dios que se mueve, un Dios que ejerce su voluntad, su poder. ¿Sí? Esa es la fortaleza que nosotros tenemos. Tenemos un respaldo, tenemos un castillo fuerte. Acercaos a él, piedra viva. De hecho, el Señor Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo no nos vamos a acercar a él? Él mismo dice: nadie puede venir al Padre sino por mí. ¿Queremos conocer al Padre? Pues hay que acercarnos a Cristo, porque eso solamente es de Él. Hay vida, hermanos, fluye la vida, fluye el Espíritu Santo. No es algo muerto como habíamos leído en el capítulo anterior, que decía que la carne es como hierba, ¿sí? Y la gloria del hombre, ¿sí? Como flor de la hierba. O sea, eso va a morir, eso va a aparecer. No, nosotros fuimos llamados a estar con aquel que es el camino, que es la verdad, que es la vida. Aquel que nos va a mostrar al Padre, al único Dios verdadero. Recuerdan ahí en Efesios 2, 19, ¿sí? Es bien importante esta parte que dice: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos. Eso éramos antes, extranjeros. No éramos de la familia de Dios, no éramos del pueblo de Dios. Sí, ya no sois, sino somos, ¿qué? Dice el 2.19, conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Amén. También por eso podemos acercarnos. Ahora somos parte de la familia de este Dios en el cual fueron creadas todas las cosas y todas las cosas subsisten. Y como somos conciudadanos y como somos miembros, dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos de este niño? Que la palabra que aquí dice que como niños recién nacidos deseemos la leche espiritual, y esa leche es para crecer. Pues ahora acá dice que somos miembros de la familia de Dios, que somos conciudadanos, que el Señor es esa piedra angular, y ahora como un edificio nosotros vamos a ir creciendo. Entonces, ¿queremos crecer? Hay que acercarnos al Señor, que es la piedra viva, que es esta piedra del ángulo de un edificio que bien coordinado va a crecer. ¿Y ese edificio quién es? Ese edificio es la iglesia. Nosotros somos ese edificio. O sea que aquí el Espíritu ahora ya no solo nos va a comparar con un niño recién nacido que debe crecer, como estaba diciendo en el versículo 2 del capítulo 2 de 1 Pedro, sino ahora nos va a comparar con un edificio. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ay, pero entonces acá hay una característica con esta piedra viva, hermanos, y es que fue desechada. ¿Se acuerdan ahí en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 8 dice del Señor Jesús? Bueno, acá viene hablando de Juan el Bautista. De Juan el Bautista dice: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y esta luz es el Señor Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ay, hermanos, si es que el mundo no quiere recibir a Cristo, porque Cristo dice: desechen el pecado, desechen toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Dejen de acercarse a lo que no se tienen que acercar. Dejen de seguir lo que están siguiendo y síganme a mí. Como el Señor es la luz y la luz muestra lo que hay en tinieblas, por eso el Señor es desechado.
Más adelante en Juan 5 el Señor dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro veniera en su propio nombre, a ese recibís. Porque esa es la lucha, la guerra que hay entre las luz y las tinieblas. La luz da testimonio del único y verdadero Dios, del Padre de gloria. Pero como la luz da testimonio de eso, ¿sí?, las tinieblas se oponen y desechan. Y aún reciben a cualquiera que venga en su propio nombre. De hecho, eso es lo que va a pasar en el futuro cuando venga el anticristo. ¿Sí? El anticristo, este hombre de iniquidad, va a venir en su propio nombre, ¿sí? Y el mundo lo va a recibir y el mundo lo va a seguir. ¿Por qué? Porque el mundo ama el pecado. Pero entonces aquí también hay algo que aprender, hermanos. Si es que así como el Señor fue desechado, nosotros también vamos a ser desechados y muchas veces aborrecidos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que se acercan a la piedra viva. Nosotros somos los que siguen las pisadas del Cordero. Y el propio Señor Jesús lo dijo ahí en Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces nosotros, hermanos, acerquémonos al Señor, a la piedra viva, y así también seamos desechados y aborrecidos. Sabemos que el que persevere hasta el fin será salvo, porque eso hace parte de nuestro llamado. Pero a veces resulta, como veamos la vez pasada, que a veces no es fácil, ¿no?, desechar ciertas cosas. A veces no es fácil mantenernos en la luz, por decirlo de cierta manera. Pero el Señor también dijo, no améis el mundo. Ay, hermanos, porque a veces el problema es que amamos ciertas cosas del mundo. Como decíamos la vez pasada, que podrían ser como agradables. Pero aún es agradable, la palabra dice que en algún punto se va a secar y va a desaparecer. No améis las cosas, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, mira, aquí se va a resumir el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, mira, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, otra vez, permanece para siempre. Ay, hermano, nosotros seguramente, así como el Señor fue desechado, cuando nosotros sigamos al Señor y cuando nosotros batallemos precisamente para no enredarnos con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida, vamos a ser desechados. Porque al contrario, el mundo quiere que nosotros corramos así desenfrenados. Pero el Señor también dice la palabra, no os unáis en yugo desigual. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hermanos, nosotros que somos de Cristo no tenemos nada con el mundo. No hay compañerismo, ¿sí? No hay ninguna comunión. No hay ningún fruto eterno. Por eso nosotros debemos seguir al Señor. Aunque el mundo lo deseche, pero ¿qué dice acá? ¿Qué decía en 1 Pedro? Desechada. Esta piedra fue desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, ¿qué? Escogida y preciosa. Ay, hermanos, este es el valor del Señor. Él es escogido. Él es precioso, porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. Porque Él es la piedra angular, ¿sí? Porque Él fue aquel que dejó su gloria para venir a la tierra, para rescatarnos. Y ahora nosotros podamos entrar a la presencia de Dios y tener comunión con Él. Por eso Él es precioso, porque no hay nadie como Él que se compare en hermosura, en santidad, en honor, en gloria. Ay, hermanos, inclusive el Padre
el Padre dijo, sí, dio testimonio del Señor. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oí. Ay, hermanos, si el propio Dios está diciendo del Hijo, en Él, en mi Hijo, yo tengo toda complacencia, ¿sí? ¿Cuánto más nosotros? También tenemos que aprender entonces que toda nuestra complacencia, ¿sí?, esté en el Hijo. Y allí el Padre también se va a agradar de nuestra vida, porque ahora nosotros hemos aprendido a desechar lo del mundo que parece bonito, hermoso, y al contrario, nuestra alma, ¿sí?, puede llegar y decir, como en Cantares, yo soy de mi amado es mío, porque toda la complacencia está en Cristo. Hermanos, y hoy en día hay una lucha tremenda para que todo el honor y la gloria sea para Cristo. Porque hoy en día tristemente se siguen otros dioses. Tristemente se proclama seguir a santos. Tristemente se proclama seguir a iglesias, seguir a pastores. Pero la única honra y gloria es para esta piedra viva. Pero entonces mira lo que dice la palabra. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Y qué dice acá? Vosotros también, como piedras vivas. Ay, hermanos, ¿no le parece precioso que se nos compare o en cierta forma se nos iguale en ciertas características con el Señor? No en el sentido que vamos a ser igual a Él como si fuéramos dioses, no, pero estamos compartiendo características de la naturaleza de Dios. La palabra muestra que nosotros éramos que extranjeros, advenedizos, enemigos de Dios, ajenos a la gloria de Dios, ajenos a los tesoros de Dios. Pero el Cristo ha hecho una obra en nosotros. ¿Ustedes recuerdan allá en Génesis de qué fue creado el hombre? De la tierra. Del polvo de la tierra. ¿Sí? Dice en Génesis 2:7. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. O sea, ¿qué era el hombre? Polvo. ¿Qué es el polvo? Nada. ¿Sí? Pero el Señor lo cogió, lo formó y le dio vida. Y luego ese hombre, el Señor, llega y dice, allá en Corintios dice que tenemos este tesoro, hablando, ¿sí?, del Señor, que Él es el tesoro, que Él es lo precioso. Dice que lo tenemos en vasos de ¿qué? En vasos de barro. Entonces mira que el Señor coge este polvo, ¿sí?, le va dando vida, lo vuelve un vaso de vida, ¿sí? Ahora dice que ya nosotros no somos polvo, sino que somos barro, ¿sí? Y la palabra enseña en el Antiguo Testamento que Él es el alfarero, ¿sí?, que Él está allí moldeando al hombre, y este hombre entonces digamos que crece, evoluciona, ahora es de barro. Pero ahora que nos está enseñando aquí en Pedro, dice que este hombre ya no somos solamente un barro frágil, ¿sí? No, ahora dice que somos una piedra, ¿sí? Otra vez, un paso más. La obra de Cristo en nosotros nos va transformando de gloria en gloria, ¿cierto? Nosotros vamos tomando de gracia sobre gracia del Señor, y del polvo pasamos al barro, del barro pasamos ahora a ser como el Señor, una piedra. Ahora ya nosotros ya va a haber fortaleza, ya va a haber un cimiento, ¿sí? Ya Cristo en nosotros nos hace firmes, nos hace fuertes, pero no nos hace muertos como una piedra que está ahí inerte sin hacer nada. No, hay vida en ustedes, hay valentía en ustedes. ¿No les parece eso maravilloso? Cómo el Señor va haciendo esa obra. Y más adelante, al final, en el Apocalipsis, no solamente somos una piedra, sino el Señor le añade algo. Y dice que somos una piedra preciosa. Porque nosotros somos esa nueva Jerusalén, la iglesia. Es la esposa del Cordero. Que allá en Apocalipsis dice que es
de piedra preciosa. Hermanos, todo lo que el Señor está haciendo es para que estemos vivos, ¿sí? Y es precioso porque hay un proceso. Primero llega el agua y después llega el fuego. Porque para que este polvo se vuelva barro se le echa agua. Y nosotros necesitamos precisamente esa agua que lava, esa agua que limpia, esa agua que va regenerando, ¿cierto? Esa agua que al limpiarnos nos va santificando. Pero resulta que también necesitamos el fuego, porque dice, vosotros también como piedras vivas. Entonces, este barro necesita fuego, el fuego que purifica, que quema, que funde, ¿cierto? Las piedras preciosas, ellas aparecen, se vuelven preciosas, es porque precisamente pasan por un proceso de grandes temperaturas, ¿sí? De grandes presiones. Y allí es que se forma el diamante, el crisólito, el jaspe. Eso es lo que Dios se está tomando todos estos siglos con la humanidad. Es para eso. Entonces dice, vosotros también como piedras vivas, hermanos. Solo Dios es capaz de hacer una obra tan semejante y tan preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed ¿qué? Edificados. ¿Sí? Y aquí estos edificados también se traduce, sois edificados. Porque en el tiempo presente lo estamos siendo, hermanos. El Señor nos está limpiando, el Señor nos está purificando, el Señor está haciendo esa obra en su iglesia. Pero esta edificación tiene una característica. ¿Y qué dice acá? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, estas piedras vivas van colocadas ¿dónde? En la casa de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, somos una piedra que el Señor necesita en su casa. Una piedra viva que tiene una tarea, que tiene una función, que tiene unos dones, que tiene unos talentos, que claro, es una piedra que tiene unas necesidades, que tiene unas luchas, que tiene unos problemas, mas aún así no es una piedra sola, ¿no? Es una piedra acompañada por las demás piedras, una piedra que el Señor cada día está ayudando, que cada día está sustentando. Y esta casa es una casa especial, porque es una casa ¿qué? Espiritual, acá dice. Porque nuestro Dios, Él es espíritu, Él es espíritu viviente. Y el Señor en nosotros no está haciendo solo cosas externas, sino cosas espirituales, que tal vez hoy en día no las vemos. Ay, pero aunque vemos ciertas cosas, cuando el Señor venga, así que vamos a ver la realidad de esta casa espiritual. Vamos a ver completamente en la plenitud la gloria de esta casa espiritual, de este sacerdocio santo. Dice en Hebreos 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nosotros somos esta casa. Todo el creyente en Cristo Jesús pertenece a esta casa. Como habíamos leído en Efesios 2:21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Porque es una casa, porque somos una casa espiritual, porque a Dios le ha placido en su voluntad morar y habitar en esa casa. Y desde esa casa Él va fluyendo y va mostrando sus glorias. ¿No le parece a usted precioso y maravilloso que el hombre tenga ese honor? Que aquel polvo se está convirtiendo en una casa para
la morada de la presencia de Dios. Porque recordemos, Dios siempre ha tenido en su corazón que el hombre more junto a él. De hecho, en Éxodo 19:5 dice, un pasaje bien importante que está relacionado con este versículo 5 de Primera de Pedro. Ahora pues, mira, Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Hay que oír al Señor y hay que guardar lo suyo. No hay que desechar lo que el Señor dice. No hay que desechar lo que la voluntad del Señor nos manifiesta. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, dice acá, vosotros seréis mi especial tesoro. Ay, hermanos, así como el Hijo es precioso para el Padre, nosotros también somos preciosos para el Señor. Nosotros también somos preciosos para Él. Dice que nosotros seremos su especial tesoro. Por eso el Señor también nos llama la niña de sus ojos. Esto hay que guardarlo, hermano, porque esto hace parte del corazón de Dios, de lo más íntimo de Él que Él está revelando. Dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué quiere Dios? Un reino de sacerdotes. ¿Por qué sacerdotes? Porque los sacerdotes son los que están ministrando delante de Dios estas ofrendas espirituales. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Y esta promesa también se transfiere a la iglesia, a los redimidos del Señor. Por eso acá dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Y para qué? Porque como somos sacerdotes, un reino de sacerdotes, dice, para ofrecer sacrificios espirituales. Pero estos sacrificios espirituales al Padre son aceptables o el Padre los recibe solamente por medio de Jesucristo. Ay, hermanos, nuestras obras deben ser en Cristo, no en la carne. No en nosotros, no para nuestra gloria, sino en Cristo. Continúe más adelante en Pedro, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, se repite, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, el Señor es único y suficiente. El que cree en Él, el que pone su vida, el que confía en Él, dice acá que no será ¿qué? Avergonzado. ¿Cuándo somos avergonzados? Cuando precisamente nosotros no estamos sustentados en el Señor. Y tal vez nosotros estamos solos, dependiendo de nosotros, luchando por nuestras cosas, con nuestras fuerzas. Allí es que somos avergonzados. Pero cuando estamos con Cristo y en Cristo y para Cristo, Él dice que Él es nuestro escondedero, que Él es nuestro castillo fuerte. ¿Sí? Ahí es cuando Él dice que Él lucha nuestras batallas. Cuando nuestra confianza está en Él. En el Antiguo Testamento hay muchos versículos que dice, bienaventurado el que pone su confianza en el Señor. Hermanos, tal vez en este momento, claro que nosotros tenemos luchas, dificultades, a veces parece que pasamos vergüenzas, que nos menosprecian, ¿cierto? Pero hermanos, esa no es una vergüenza final, porque al final de nosotros lo que nos espera es la gloria. La gloria. De hecho, en algún punto vamos a ser o estamos siendo menospreciados por ser creyentes, por defender la familia, por defender el honor de Dios, por defender la santidad de Dios, por defender la pureza de nuestros cuerpos.
¿sí? Y ahí somos menospreciados, pero hermanos, eso es algo pasajero, eso es algo temporal. Al final el Señor sacará a la luz toda verdad. Y el Señor vendrá a recompensar y a pagar cada uno. ¿Sí? Hermanos, nosotros, sus hijos, el Señor no nos viene, el Señor en su deseo, Él no nos viene a castigar. No, Él viene a darnos el pago, el buen pago, precisamente por luchar por Él. La palabra cuando dice que cada uno de nosotros estará en el tribunal de Cristo, no es un tribunal, no se refiere a un tribunal como cuando uno va ante el juez, ¿sí? Que es para ser condenado. No, se refiere a un tribunal como en las Olimpiadas, cuando pasan el primer y segundo y tercer lugar y le dan su medalla y le dan su corona. El tribunal de Cristo habla es de eso, hermanos. Pero el Señor no quiere, por decirlo de cierta forma, es que alguien nos quite la corona, o que tal vez no la ganemos, ¿sí? O que tal vez nuestra medalla no nos la dan. No, el Señor quiere darnos esas coronas, esas medallas, porque precisamente hemos perseverado en el Señor. Hermanos, no seremos avergonzados. Y algo que quiero recordar, porque acá hay algo bien importante. Acá dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Hermanos, el Señor también es nuestro especial tesoro. Hermanos, nosotros, en verdad no hay nada en nosotros más valioso que el Señor. Por eso la palabra dice, más tenemos este tesoro en vasos de barro. Sí, somos frágiles, pero lo importante no es esa fragilidad, sino el tesoro que hay en nosotros. Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y mira que aquí hay dos cosas importantes. El Señor es la piedra, ¿sí? Y el Señor es la cabeza. Y eso es un principio en el caminar cristiano, porque muchas veces ponemos por fundamento otras cosas, ¿sí? Y a veces ponemos por cabeza otras cosas. Pero desde el Antiguo Testamento, hermanos, el Señor, el Espíritu, ya está mostrando quién es esta piedra, quién es esta roca. Entonces quiero que leamos algunos pasajes. Salmo 118, 22. De hecho, ahí es de donde se tomó este pasaje. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, dice el Salmo. O sea que los profetas, el pueblo de Israel, ellos ya habían escuchado este versículo. Y ellos seguramente escudriñando alguna vez habrán pensado, uy, ¿cómo así? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ellos ya estaban escuchando acerca de la edificación de la casa. Ellos ya estaban escuchando de que esta piedra iba a ser desechada. En Isaías 28:16 dice, por tanto, Yahvé el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. O sea que mira que Israel sí estaba escuchando que venía una piedra, que venía alguien que iba a ser el fundamento, una piedra que iba a ser probada, pero iba a vencer. Y esta piedra era preciosa. El que creyere, no se apresure. Pero este apresure, hermanos, está hablando de una persona que huye con miedo, que se apresura a huir. O sea, aquí la palabra está diciendo, no te apresures a huir. Si tú tienes tu fortaleza, tú tienes tu victoria en Cristo, en esa piedra preciosa, en Él que es nuestra fortaleza, nuestro fundamento. Porque a veces nosotros en nuestra naturaleza humana precisamente, ¿sí?, nos descontrolamos y huimos, pero no, hermano, nosotros tenemos un fundamento firme.
Aún desde antes, Moisés decía, ahí en Deuteronomio 32:3, porque el nombre de Yahvé proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Ay, mira que el pueblo de Israel tenía la enseñanza que el Señor era la roca, que Él era el fundamento, que Él es la verdad. Más adelantico ahí en el versículo 15 de Deuteronomio 32 dice, pero engordó Jesurún y turó coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. O sea que el Señor, Él era la roca, Él era el fundamento de Israel, pero también era la roca ¿de qué? De la salvación. Salmos 18:2 dice, Yahvé, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hermanos, leo estos versículos porque aquí el Espíritu Santo nos está enseñando que solo el Señor es la roca, que solo el Señor es el fundamento, que solo Él es nuestra fortaleza, que solo en Él podemos confiar, que no podemos tener otra esperanza, no podemos tener otra salvación, sino solamente Yahvé, solamente nuestro Señor, Él es la roca. Pero ¿qué decía en Pedro? Dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, porque la voluntad del Padre, dice, es sujetar todas las cosas a Cristo, al Hijo, en quien Él tiene su complacencia. Pero dice acá que el Señor también es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Uno dice, pero es como raro, ¿no? Si Dios es amor, si es justicia, si es verdad, si Dios es la salvación, si Dios es el consuelo, ¿cómo podríamos tropezar en Él? Pero claro, hay personas, hay seres humanos que se tropiezan, se estrellan con Dios. ¿Por qué? Acá dice, porque tropiezan en la palabra. ¿Y por qué alguien puede tropezar en la palabra? Si la palabra es vida, si la palabra es guía, si la palabra es sabiduría, es consejo. ¿Por qué? Siendo desobedientes. Ay, hermanos, el problema que tiene el ser humano es que es desobediente a la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de la voluntad de Dios, habla de los planes, de los propósitos de Dios, habla de lo que hay en su corazón, de lo que Él quiere, y por eso tropiezan. En Colosenses 2:19 dice que hay algunos, 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza es Cristo, o sea, no se sujetan al Señor. Al no obedecer la palabra, hermanos, no nos estamos sujetando a Cristo y no haciéndose de la cabeza. Y mira, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Ay, ¿se acuerda que nos estaba hablando que el niño tiene que beber de la leche espiritual? ¿Sí? Y luego dice que esta casa va creciendo y va siendo edificada. ¿Cómo crece el niño? ¿Y cómo es edificada la casa? Sujetándose a Cristo, obedeciendo la palabra. ¿Sí? ¿Por qué tal vez a veces no podemos crecer en nuestra vida? Pues ¿qué nos falta? Sujetarnos al Señor y obedecer la palabra. Porque el mundo tropieza y lucha contra Cristo y lucha contra la iglesia y lucha contra los principios de Dios, porque desobedecen a la palabra, a lo que indica la palabra. Y de hecho, volviendo a esto de que el Señor es la roca, la base, el fundamento, y que hay que obedecer la palabra,
en Mateo 16, cuando el Señor dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ay, hermanos, y nosotros sabemos este versículo cómo no se ha entendido. Por un solo versículo se interpretó que Pedro, un hombre, un pecador, era la base y el fundamento de la iglesia, del especial tesoro del Dios viviente. Cuando aún el propio Pedro, ¿sí?, está escribiendo que nosotros tenemos también que ser edificados como piedra viva y casa espiritual. El mismo Pedro está diciendo que el Señor, Él es la piedra angular. Amén. ¿Sí? Hermanos, y de hecho, en el griego, como está escrito, el Señor Jesús dice que tú eres una piedrita. ¿Sí? Tú eres Petros. El Petros es una piedra, ¿sí? Pero sobre esta piedra, una roca grande, edificaré mi iglesia. Mas aún no solo porque hay un juego de palabras que se puede decir, malentender, ¿sí?, entre Petros, piedrita, y Petra grande. Aún por eso vimos que desde el Antiguo Testamento se enseñaba que la roca y el fundamento era solamente Dios. Y aún Pablo, porque Pedro, aún el propio Pedro dijo, ¿no? La roca que desecharon, Él es la piedra angular, Él es el fundamento. Pero Pablo también dijo en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y más adelante en el 10:4 dice, y todos, Pablo, interpretando el Antiguo Testamento por el Espíritu Santo, hablando de esa vez que Moisés golpeó la roca y que salió el agua, aquí Pablo y el Espíritu Santo están diciendo, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Ay, hermanos, ven, hay principios bíblicos que a veces el ser humano no quiere seguir. El ser humano no quiere obedecer la palabra, aunque a veces la palabra es tan clara. Incluso el mismo Señor Jesús dijo, ahí en la parábola de la viña, ¿sí?, que tocaba guardar la viña y el Señor enviaba a sus siervos para ver cómo iba la viña, pero estos labradores se apropiaron de la viña y mataban a las personas que enviaba el Padre, hasta que el Padre, ¿qué hace? Envía a su propio Hijo. En esta parábola en Marcos dice, en Marcos 12:7, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, que aquí esto es un ejemplo del Hijo, de Cristo. Sí, es una parábola que habla de Cristo y su iglesia, Cristo y su pueblo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle. ¿Sí? Desecharon a Cristo, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído, dice el Señor. ¿Y qué leyó el Señor? La piedra que edificaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. O sea, el propio Señor Jesús leyó este pasaje diciendo que Él era, o sea, era para que ellos interpretaran que Él era la cabeza. Lucas también en Hechos 4:11 dijo, este Jesús es la piedra reprobada
por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hermanos, leo esto porque tristemente a veces se ponen otros fundamentos y el fundamento solo puede ser el Señor. Hermanos, por más gloria, aunque un hermano tenga, una hermana tenga, por más gloria que aún los apóstoles hayan tenido, ellos no son el fundamento, ellos no son la base, ellos no son la roca firme. Incluso en Gálatas 2:9 hay un versículo precioso porque dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, aquí Pablo está hablando, Jacobo, Cefas, que es el mismo Pedro, Juan, mira, que eran considerados como columnas. Hermanos, por más que un hermano, alguien que conozca la palabra y la entienda y ayude a edificar la iglesia, por mucho va a ser una columna en la casa de Dios. Pero el fundamento y la base y toda la gloria es para Cristo. Pero tristemente la iglesia a veces luchamos con la idolatría y se ponen doctrinas como fundamento, personas como fundamento. Entonces sí, sabemos que dice no, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermano, y qué versículo tan raro, ¿no? Porque aquí es como si pareciera que Dios destinara a alguien, ¿sí?, para que fuera desobediente a la palabra de Dios. Pero eso no es así. Y vamos a aclararlo para que quede claro, ¿no? Porque puede ser un versículo como controversial, ¿no? Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, bueno, no hay mucho tiempo para estudiarlo, pero vamos a dar como el principio en qué consiste esto. Ahí en Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y acá dice: porque a los que antes conoció, ¿qué dice? También los predestinó. O sea que Dios, Él es una de las virtudes de Dios, ¿sí? Uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas, pasadas y futuras. Como Él es eterno, Él conoce todo. Él nos conocía antes de que nosotros naciéramos. Y ahora, como Él conoce, Él ya nos conoce, entonces Él hace y da un destino, predestina, ¿sí?, a ciertos hijos e hijas, conforme a lo que Él conoce de ellos, les va a dar cierto destino. En el caso de los creyentes, dice que los predestinó ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque Él ya conocía que algunos seres humanos sí iban a aceptar a Cristo. Y como ellos iban a aceptar a Cristo, entonces se los iba a conformar a la imagen de su Hijo, ¿sí? Y acá dice: y a los que predestinó, también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, hermanos, Dios conoce de antemano las cosas. Y como Él conoce las cosas, entonces Él va incluso dentro de su plan, de su propósito, va dando ciertos destinos, va dando ciertos propósitos. Pero entonces, esto digamos que no solo aplica para los creyentes, sino también para los incrédulos. Como Él sabe también que hay algunas personas que, a pesar de que se les predica, además de que el evangelio llega, esas personas con un corazón duro no van a recibir a Cristo. Entonces, como no van a recibir a Cristo, por eso es que entonces son destinadas ¿a qué? A tropezar con la palabra. No sé si queda un poco claro esta parte. Porque igual, mira, en Timoteo, ¿se acuerdan cuando el Señor dice que oremos por los reyes, ¿sí? Oremos por lo que está en eminencia, ¿sí? Porque Él quiere que todos
sean salvos. Así dice en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere eso, pero como Él conoce que no todos quieren venir al conocimiento de la verdad, que hay algunos que prefieren estar todavía en delitos y pecados, pues hay cierto triste destino que ellos van a cumplir. Por eso es que son destinados, porque el Señor respeta nuestro libre albedrío. El Señor respeta esa libertad que le dio al hombre de escoger. En 2 Tesalonicenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Sí? Por eso es que hay hombres, hay seres humanos, hombres, mujeres, que son malos, que son perversos. Por eso es que tienen este destino de tropezar, inclusive de ser condenados. No porque Dios los haya así, tú fuiste creado para esto, no, sino porque Dios permite el camino que han escogido. Incluso no sé si se acuerdan, para ir terminando, del faraón. ¿Se acuerdan de Faraón? Dios le dice a Moisés que va a liberar al pueblo de Israel, que está esclavo allá en Egipto, ¿sí? Y entonces, para que Faraón vea que esto que Moisés está pidiendo es de la mano de Dios, manda unas plagas. Y cuando uno estudia esto, hermano, ¿sabe qué dice? Dice que en las primeras 5 plagas, el corazón de Faraón se endurecía. ¿Sí? Se endurecía y se llenaba de ira. Cada vez era más malo el corazón de Faraón. Pero en las últimas plagas ya dice que el corazón, que Dios endurecía el corazón de Faraón. Pero Dios, ¿por qué endureció al final más el corazón de Faraón? Porque Faraón antes se había airado contra Dios, contra su voluntad, contra su ley. ¿Sí? De hecho, en Éxodo el Señor dice: yo sé que el rey de Egipto no os dejará salir sino por mano fuerte. ¿Se ve que Dios ya conocía cómo iba a ser el corazón de Faraón? Y Dios dejó que el corazón de Faraón escogiera, y escogió endurecerse, y luego, como se endureció, entonces Dios ya utilizó ese endurecimiento para la voluntad y el plan que él tenía. Leo esto porque pues a veces ese versículo, si uno lo leyera así rápido en 1 Pedro, uno podría creer que Dios sí, Dios destina a algunas personas para que se pierdan, algunas personas sí para que sean malas, y no es así. Y ya para terminar entonces, hermanos, claro, hay algunos que tropiezan, hay algunos que son desobedientes, ¿sí? Pero entonces, ¿qué dice acá? En el versículo nuevo dice: mas vosotros. Ay, hermanos, nosotros no somos para tropezar. Nosotros no estamos para ser desobedientes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta es la identidad de los hijos de Dios. Esa es la identidad de nosotros, hermanos. Imagínense los hermanos que estaban leyendo esta carta, desterrados, expatriados, tristes, en persecuciones, seguramente desanimados, habrían visto familiares, hermanos morir. Muchos tal vez se sentían avergonzados, cansados, pero aquí el Espíritu de Pablo les dice: mas vosotros, no olvidemos lo que somos en Cristo, hermanos. Muchas veces estamos cansados, desanimados, tristes, porque olvidamos lo que somos en Cristo. Somos un linaje escogido. Somos de la familia de Dios. Somos de Él. Somos de su especial tesoro. Somos un real sacerdocio. ¿Recuerdan lo que leímos allá en Éxodo?
que somos un reino de sacerdotes. Para el Señor somos un reino que Él está formando. Y este reino también es una nación que es santa, así como Él es santo. Así como el fuego de la prueba nos está perfeccionando para ser santos como nuestro Padre Santo, somos una nación y somos su pueblo. Sí, tal vez a veces nos vemos que somos pequeños, que somos pocos, que somos un pueblito, pero somos este pueblo adquirido. ¿Y adquirido por quién? Por la roca herida, por Cristo que pagó un precio, por esta roca que fue golpeada para que saliera agua y esa agua nos limpiara y nos diera vida. Ay, hermanos, ¿cuál es la función de este pueblo? Anunciar. Hermanos, estemos ahorita en una posición de gloria, de prueba, de tristeza, de alegría, mientras somos edificados, mientras caminamos, nuestra labor es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se acuerda que él decía, acercaos a él, piedra viva? Pues eso hace parte del llamamiento, acercarnos a él y anunciar que las virtudes, que hay un Dios amoroso, justo, perfecto, misericordioso, eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente, inigualable, justo, un Dios que tiene a su Hijo al cual sujetó todas las cosas, un Dios que viene con su reino. ¿Ves? Eso es lo que tenemos que, las virtudes, porque el mundo tiene completamente distorsionada la imagen de Dios, distorsionada la imagen de esta roca eterna, de esta roca viviente. El mundo tiene completamente distorsionado el plan de Dios para con el ser humano. Y si nosotros damos a conocer a Cristo y anunciar estas virtudes, allí Dios va a ser glorificado, hermanos. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Ay, cuán precioso es estar en la luz de Dios, hermanos. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermano, nosotros no tenemos que mirarnos a nosotros mismos con nuestros ojos, sino mirarnos a través de los ojos del Espíritu, de los ojos de la palabra, en el cual nos va a ayudar a reconocer nuestros pecados, a reconocer nuestras debilidades, pero también a reconocer que estamos sobre el fundamento, que el fundamento es Cristo, que hemos sido rescatados, que hemos sido perdonados, que hemos sido lavados, y ahora como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido, estamos caminando los caminos de Cristo, anunciando el nombre del Señor. Por eso es que al final el Señor dice, venid benditos de mi Padre y heredad el reino. Qué precioso que estos hermanos que estaban pasando estas pruebas, el Señor no hay que poner la mirada allí temporal, no, sino hay que poner la mirada en las cosas eternas y tomar ánimo, hermanos, y tomar ánimo en el Señor. Amén, mis hermanos. Gracias por su tiempo, por su paciencia. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Amén. Gracias porque somos también piedras vivas y estamos siendo edificados, Señor, como tu casa. Gracias por tu perdón, por tu misericordia. Gracias por la identidad que tenemos en ti, por la gloria que también tú nos has dado y nos estás dando, Señor. Te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesús.